Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos ustedes. Todavía días. Les damos la bienvenida aquí a Voces de Occidente. El día de hoy estoy aquí, psicólogo y psicoterapeuta nuevamente, Sergio Sosa. El día de hoy me ha llamado mucho la atención un tema que el cual quisiera compartirles en este espacio. Entonces, sí les pido mucha atención con respecto a la importancia de este tema que se va a tratar aquí. El día de hoy, yo vengo a hablarles frente a las heridas de la infancia, conociendo las heridas de la infancia. Anteriormente, aquí en este espacio de diálogos o voces de Occidente, se han abordado temas con respecto al consumo de sustancias, frente a cómo poder apoyar hasta cierto punto a la gente que vive en ese tipo de condiciones. Me pareció muy interesante y muy curioso el poder atender este tipo de circunstancias. El día de hoy quiero tocar este tema porque siento que es importante también abordar temas que tienen origen, ¿no? a tener ese tipo de alcance o ese tipo de riesgo hacia una vida de consumo. Entonces, ¿por qué la importancia de este tema? Antes de iniciar quisiera comentarles por la definición o qué entendemos como una herida de infancia. Bueno, pues las heridas de la infancia son aquellas que se producen o se constituyen en nuestra historia, cuando nosotros somos pequeños, frente a la manera en cómo fuimos criados, frente a la manera en lo que recibimos, frente a las formas en las que fuimos tratados, ya sea por nuestro círculo familiar o por agentes externos. Estas heridas se quedan ahí arraigadas mucho tiempo. En la medida que uno va creciendo, se van manifestando en nuestra vida personal, se van manifestando inclusive en nuestras relaciones de pareja, inclusive en el ámbito laboral, y llegan a ser formas insanas de relacionarnos. Entonces, ¿qué relación tiene esto con lo que les comenté previamente? Que muchas veces estas heridas pueden orillarnos hacia una vida en donde nos sentimos incomprendidos, nos sentimos sin falta de que alguien, con falta de que alguien nos escuche, nos ponga atención, nos reconozca, y llegamos a caer en ese tipo de circunstancias, ¿no? Frente a una vida de consumo. Entonces, una vez ya mencionando este tema frente a las heridas de la infancia, me gustaría platicarles cuáles son estas heridas. Estas heridas, como les comenté previamente, se desarrollan cuando uno es pequeño, cuando uno está en esa etapa, en la etapa más vulnerable, en donde somos literalmente dependientes de papá o de mamá o inclusive de nuestra familia. La primera herida aquí en este tema es la herida del abandono. ¿Qué es la herida del abandono? Es cuando por parte de una estructura familiar hay ausencia de papá, hay ausencia de mamá. ¿Cuántas veces, por ejemplo, hemos conocido, o inclusive en nuestra propia historia familiar, gente que sufrió un abandono por parte de algún referente familiar? El vivir una circunstancia de abandono es complejo. Muchas veces esto se suscita en la medida que uno va creciendo con papá y mamá. Papá te dice te amo, mamá te dice te amo, ambos te dicen que siempre van a estar contigo, y por alguna circunstancia que tiene que ver más con la relación de papá y mamá, se llegan a separar. Imagínense el impacto de ese niño cuando papá o cuando mamá te dijo: yo siempre voy a estar contigo, yo siempre te voy a cuidar, yo siempre voy a estar para ti. Y por esta circunstancia o por estos problemas que no se supieron cómo resolver, estas diferencias, hay una ruptura, hay una separación. ¿Qué implica la separación? Implica un total cambio
para el niño, para la familia. Un cambio que cuando uno es pequeño es difícil de poder digerir o de asimilar. Uno se pregunta, ¿por qué si mi padre que me dijo eso? ¿O por qué si mi madre, que se supone debería de estar para mí siempre, por qué se fue? Porque ya no supe de él. Entonces, esta es la primera herida, o es una de las tantas heridas que en este programa les voy a mencionar, que dejan huella e impactan en nuestra vida personal. Ahora, ¿qué sucede cuando hay esta herida de abandono? Llega un punto en donde te puedes sentir insuficiente. Sientes que tu existencia no es suficiente. Cuando tú, en la medida que vas creciendo, vas adentrándote a este mundo del noviazgo, de elección de pareja, esta herida te genera aferrarte a relaciones, aferrarte a cierto tipo de contacto, de manera de relación con tu pareja, que no necesariamente quiera decir que es amor. Sin embargo, al ver esta falta de amor por parte de un referente familiar importante en el núcleo familiar, pues se llega como a confundir, se llega a alterar la percepción de lo que implica el amor. Entonces, este tipo de personas con esta herida de abandono se aferran demasiado a las relaciones, les es difícil poder soltar o inclusive identificar hasta qué punto esta relación me está haciendo daño. Hay una falta también de cariño, de confianza. Se mendiga el amor. Esta parte es muy delicada porque con respecto a los temas anteriores que se han abordado aquí, hay una frase que una vez un maestro mío me dijo, lo que no se encuentra muchas veces en casa se encuentra en la calle. Y no necesariamente quiere decir que sea lo mejor para cada uno de nosotros. Entonces es importante poder identificar esta herida y cómo se está manifestando en cada uno de nosotros. El objetivo de platicárselas aquí es que las tengamos conscientes, que estén presentes para poder hacer algo al respecto, que más adelante les comentaré. Bueno, la segunda herida de las que les voy a platicar es la herida del abuso. ¿En qué consiste la herida del abuso? Pues miren, la herida del abuso se ve reflejada también cuando uno es pequeño, con maltrato físico, maltrato psicológico, violencia en el hogar por parte de mamá, por parte de papá. ¿Cuántas veces, por ejemplo, hemos visto a padres perdiendo la cabeza y llegando a un grado de impulsividad, de irritabilidad, que se ve reflejada o se ve manifestada en la relación o en la educación de los niños? Entonces, cuando nosotros en algún momento vivimos ese tipo de circunstancias por parte de nuestros referentes familiares, nuestros referentes de amor, que en este caso es mamá, es papá o es la misma familia, pues hay una herida que también se queda allí y que va a impactar en la manera en que nosotros nos desempeñamos día con día en la vida adulta. Ahora, así como les mencioné que puede ser verbal, puede ser física, también puede ser sexual. Esta herida se manifiesta, por ejemplo, cuando en algún momento, no sé, alguna persona en temas de abuso regularmente se dan dentro de casa y no se exponen tan rápido, porque se supone que tendrían que los familiares o nuestros referentes de amor ser los que nos cuidan, pues muchas veces no se expone. Entonces uno queda ahí con la marca, con la herida. ¿Y qué genera esta herida? Pues genera una sensación de que no eres digno de recibir amor. Te
genera una sensación de sentirte poco valioso, de sentirte utilizado. En estas personas que crecen con esta herida, muchas veces permiten el maltrato o, de lo contrario, se vuelven agresores. Como yo aprendí que esa es la manera de recibir hasta cierto punto trato, amor, entonces yo lo reflejo, me vuelvo maltratador. O de lo contrario, permito el maltrato. ¿Listo? Ahora, la siguiente herida es la herida del rechazo. La herida del rechazo. Esta herida también es muy común. Me atrevo a decir que cada uno de nosotros en cierto grado ha vivido alguna herida de las que les estoy comentando el día de hoy. La herida del rechazo se genera o se puede generar desde que uno está dentro del vientre de nuestra madre, desde que somos hijos no deseados, desde que nuestros padres por alguna razón nos tuvieron, y no necesariamente quiere decir que exista como ese amor con el cual nosotros fuimos creados, ¿no? Puede ser producto tal vez de una mala forma de relacionarme con el otro, puede ser producto de una violación, por ejemplo, etcétera, etcétera. Entonces esto genera una herida de rechazo. ¿Cómo nosotros podemos identificar esta herida? Pues existe desplazamiento por parte de nuestros padres. Es decir, podemos tener a nuestros padres físicamente ahí, presentes. Sin embargo, son padres que están y ellos pueden estar ocupados, trabajando, estando en casa. Sin embargo, pues hay una herida de rechazo y no hay esta parte de validar la existencia en este caso del infante. Entonces, al no haber esta figura materna o paterna que nutre el amor, nutre la confianza, nutre el autoestima, nutre nuestra seguridad, pues se manifiesta esto y tiene un impacto ya en la vida adulta. ¿Cuál es ese impacto? Pues que nos sentimos imperfectos, sentimos que no somos lo suficientemente perfectos para recibir la presencia o la validación de nuestra existencia por parte de nuestra madre o de nuestro padre. Nos volvemos perfeccionistas. ¿Cuántas veces, por ejemplo, conocemos a personas que todo debe de estar en su lugar, todo debe de ser 100% perfecto, todo debe de estar completamente en orden, el aseo de la casa, las cosas que realizamos en el trabajo? Estas personas, por ejemplo, cumplen un buen perfil, llegan a ser como buenos para puestos de trabajo que implican ser algún gerente, algún referente laboral, como tener un grupo a cargo. ¿Por qué? Porque difícilmente pasan por alto esta parte como de caer en un error, ¿no? Ya debido al ser perfeccionista, debido a esa sensación de que al mismo tiempo que te sientes imperfecto, quieres todo que sea perfecto, pero tiene que ver o es raíz de esta herida de rechazo que se va dando en la infancia. Entonces, la siguiente herida es la falta de atención. La falta de atención es que nuestros padres pueden estar unidos, pero por circunstancias de deberes como el trabajo, no hay atención hacia nuestros hijos. Aquí es muy distinto a la herida del rechazo. Aquí en la herida de atención puede haber amor, puede haber esa intención de nosotros querer estar con nuestros hijos, dedicarles tiempo, jugar con ellos cuando lo demandan. Sin embargo, por las responsabilidades del día a día, el trabajo, las circunstancias del hogar, en este caso, si son amas de casa, pues difícilmente hay una atención hacia los pequeños.
Entonces esto genera también una herida. ¿Cómo se va manifestando esta herida? Pues te sientes insignificante en la medida que vas creciendo. Te sientes que no eres suficiente. Hay demanda constantemente de afectividad, demanda de amor. Constantemente buscamos esa parte como de ámame, 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 quiéreme, voltéame a ver, mírame. Entonces, al mismo tiempo, esta constante demanda se manifiesta en histrionismo. ¿Qué es el histrionismo? Esta parte como de querer ser el centro de atención constantemente. ¿Cuántas veces, por ejemplo, podemos conocer a alguna persona que está en esa búsqueda de resaltar, de tener la mejor ropa, tener la mejor atención? Y si esto no es así, esa persona llega a sentirse desplazada, llega a sentirse incómoda, llega a sentirse mal, debido a que no se está satisfaciendo esta parte de atención. Pero todo tiene origen también en nuestra historia familiar, en la manera en que fuimos criados, en la manera en que recibimos amor. Entonces, así es como se manifiesta la herida de la falta de atención. La siguiente herida de las que les voy a hablar es la falta de reconocimiento. Aquí en esta herida es cuando somos pequeños y ningún logro, ya sea que nos graduamos de preescolar, nos graduamos de preparatoria, nos graduamos o realizamos algún logro, ya sea una carrera, un dibujo cuando somos pequeños y se lo mostramos a papá o a mamá, y nos topamos con un papá frío, una mamá fría, una mamá o un papá poco afectivo. Hay falta de, muy bien, tú lo lograste, te felicito. Hay falta de estos refuerzos de confianza, de amor. Y esto también genera una herida cuando somos pequeños. Constantemente buscamos esa atención, ese reconocimiento, que nos reconozcan, que nos validen. Entonces, ¿cómo esto se va manifestando cuando nosotros crecemos? Pues